Aunque los casquetes polares de hielo, los glaciares y el permafrost pueden parecer tierras baldías yermas, contienen bóvedas ocultas que guardan antiguos secretos de la humanidad. A medida que el clima de la Tierra se transforma y el hielo se derrite, estas cápsulas del tiempo heladas revelan descubrimientos sorprendentes, desde cachorros de león congelados en el tiempo hasta formas de vida nunca antes vistas. Únase a nosotros mientras descubrimos 20 hallazgos asombrosos perfectamente conservados en el hielo. Número 20. Stendek. El 2 de agosto de 1947, un avión Avro Lancaster operado por British South American Airways desapareció sobre los glaciares helados de los Andes durante un vuelo de rutina desde Buenos Aires, Argentina, a Santiago, Chile, con 11 tripulantes y pasajeros a bordo. La última comunicación del avión fue un críptico mensaje de radio recibido cuando debía aterrizar en Santiago. La tripulación transmitió a Stendek. No se hizo más contacto y el avión, apodado Stardust, nunca llegó a su destino, desapareciendo en algún lugar en medio de la extensión helada del monte Tupungato en los Andes. La misteriosa carga y los pasajeros a bordo agregaron otra capa de intriga a la desconcertante desaparición. En el avión viajaban 5 miembros de la tripulación, todos exmiembros de la Fuerza Aérea Británica, 6 pasajeros. Entre ellos se encontraba Paul Simpson, un mensajero del rey que llevaba documentos diplomáticos con destino a la Embajada Británica en Santiago, y Cassis dijo: un palestino chileno sospechoso de ocultar un diamante en el forro de su traje. El origen y el propósito de esta preciosa gema seguían siendo un secreto bien guardado, conocido solo por unos pocos elegidos. La presencia de un cargamento tan valioso y misterioso profundizó aún más la intriga en torno al vuelo, dejando a los investigadores y al público con más preguntas que respuestas. El significado detrás del siniestro mensaje final, Stendek, desconcertó a los investigadores y generó especulaciones descabelladas durante décadas. Con el avión y todos los que estaban a bordo desaparecidos sin dejar rastro, circularon escenarios que iban desde abducciones extraterrestres hasta fantasmas y sabotajes. El verdadero destino de Stardust siguió siendo un misterio impenetrable hasta 1998, cuando los montañeros descubrieron fragmentos de los restos del avión en un glaciar en lo alto del monte Tupungato en los Andes. Parecía que los pilotos habían descendido prematuramente con poca visibilidad y se estrellaron de cabeza contra el hielo. Pero incluso después de localizar el lugar del accidente, la enigmática palabra Stendek siguió confundiendo la explicación. ¿Por qué un operador de radio tan experimentado había realizado una transmisión tan extraña? Haznos saber tu opinión utilizando el hashtag #LoNuncaContado. Número 19. Cachorros de león congelados. Cuando miras más de cerca a estos cachorros de león, podría dar la impresión de que murieron hace unos momentos. Sin embargo, en realidad tienen la asombrosa edad de 2000 años y están congelados en el tiempo. En 2017, científicos rusos anunciaron un hallazgo sensacional: los restos casi completos de 2 cachorros de león congelados revelados por el deshielo del permafrost de la región de Yamal-Onenets en Siberia. Llamados Esparta y Boris, estos especímenes pertenecen a las especies extintas de leones de las cavernas que vagaron por Eurasia durante la edad de hielo del Pleistoceno tardío hasta desaparecer hace unos 1000 años. A pesar de haber sido descubiertos a solo 15 metros de distancia, los cachorros vivieron con más de 11.000 años de diferencia, pero su notable conservación ha ofrecido información sin precedentes sobre estos depredadores prehistóricos. Con aproximadamente 28 años de antigüedad, Esparta es considerada el animal de la edad del hielo mejor conservado jamás encontrado en el mundo. Su pelaje dorado, tejidos blandos, garras, bigotes e incluso órganos internos permanecieron intactos, como si solo estuviera durmiendo. Probablemente cayó en un pozo cuando era un cachorro, y su cuerpo quedó momificado naturalmente en el clima bajo cero de Siberia durante miles de años. Boris murió hace unos 43.000 años, pero también se encontró casi en perfecto estado de conservación. Sus restos contenían sustancias orgánicas bien conservadas, incluido pelaje y piel.
lo que permitió a los científicos realizar análisis genéticos detallados de los antiguos cachorros. Número 18. IC7. En las profundidades de la superficie del planeta, el agua puede existir en formas notables, completamente ajenas a nuestra experiencia cotidiana. Aquí, bajo presiones cientos de veces mayores que en la superficie de la Tierra, las moléculas de agua se comprimen en configuraciones únicas, desconocidas en el mundo de arriba. Uno de los más sorprendentes es IC7, una fase exótica de IC sólido que permanece estable a presiones extremadamente altas. A finales de los años 1980 y principios de los 1990, los científicos quedaron atónitos ante el descubrimiento de que aplicar una tremenda presión al IC podría forzarlo a entrar en nuevas fases estructurales inexplicables. A presiones superiores a 1000 atmósferas, la estructura cristalina hexagonal común del IC comienza a cambiar. Los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua se comprimen y el entramado cristalino se reorganiza en formas nuevas y exóticas. Ya no se rige por las reglas familiares. IC es una de las fases más desconcertantes, solo estable a presiones superiores a 3000 veces la presión atmosférica. Sus átomos se reorganizan en una estructura cúbica diferente a cualquier forma de ICE que experimentemos en la superficie. Superficie de la Tierra. Además, IC7 proporciona información sobre el interior de los planetas y los mundos extrasolares. Es probable que existan hielos de alta presión similares en las profundidades de lunas heladas como Europa y Encelado, o en los densos núcleos de gigantes gaseosos como Urano y Neptuno. A medida que los investigadores continúan descubriendo los secretos de IC7, sus propiedades únicas pueden encontrar aplicaciones en campos tan diversos como la física, la geología, la ciencia de los materiales y la astrobiología. El extraño ICE que prospera en las profundidades del subsuelo es una prueba de que las maravillas del agua se extienden mucho más allá de la superficie de la Tierra. Número 17. El muro Ise de Fukushima. Cuando uno piensa en un muro de hielo, ¿qué le viene a la mente? Quizás sea el colosal muro del mundo de Juego de Tronos, una formidable estructura diseñada para salvaguardar el reino contra la siniestra amenaza de los caminantes blancos y para contener a los salvajes y a todos los que se atrevan a aventurarse más allá de las fronteras de los 7 reinos. Sin embargo, más allá del reino de la fantasía, a raíz del devastador terremoto y tsunami de Tohoku de 2011, que dejó a la planta nuclear Fukushima Daiichi de Japón al borde del abismo, tomó forma otra extraordinaria hazaña de ingeniería, un muro subterráneo de hielo que rodea el sitio comprometido. Construido por TEPCO, el operador de la planta congelado, la fortificación surgió como un guardián construido para impedir el escape de aguas subterráneas contaminadas a los brazos del océano. Terminado en 2016, el muro mide aproximadamente un 5 y alcanza los 30 milímetros de profundidad. Consiste en una red de tuberías por la que circula refrigerante enfriado a 30 grados Celsius, que congela y fusiona el suelo circundante en una barrera contigua. Esto tiene como objetivo impedir que el flujo de agua subterránea entre en contacto con el reactor dañado y los edificios, se contamine con elementos radiactivos y se descargue en el mar. Los resultados iniciales sugieren que el muro IC ha sido eficaz para reducir las salidas de contaminación del agua subterránea. Sin embargo, el sistema requiere monitoreo y mantenimiento constantes para mantener la integridad. Número 16. Dedo de la muerte. Bajo el hielo marino flotante de las gélidas regiones polares de la Tierra, toma forma un extraño fenómeno: tenues zarcillos helados que forman estalactitas al revés que se extienden hacia el océano. Estas extrañas formaciones, que se asemejan a dedos helados, son binacles, ejes tubulares de ICE envueltos en una fina capa de salmuera sobreenfriada. Los brinciles crecen a medida que la salmuera fría y salada se drena del hielo marino de arriba, congelando el agua de mar relativamente más cálida de abajo. Esto da lugar a una estructura helada en forma de tubería que se propaga hacia el fondo del mar alrededor de las 10 o 20, una red de binacles
enraizadas en la parte inferior del mar, y se crea un inquietante bosque de púas heladas que penetran en el agua. Pero debajo de su etérea belleza se esconde una naturaleza insidiosa. Los brinicles atrapan y congelan los organismos marinos a su paso. Bacterias, estrellas de mar, erizos de mar y más quedan encerrados dentro de las salmueras descendentes, esencialmente congelados en su lugar, sobre lo que parece una estalagmita helada. Esto les ha valido el escalofriante apodo de Brinicles of Death. Si bien es letal para los organismos individuales, la formación de Brinicle puede beneficiar a los ecosistemas del fondo marino. El ancla ISA en la base sepulta la materia orgánica de la columna de agua, que eventualmente se desprende y sube a la superficie. Esto crea un flujo ascendente de nutrientes cuando el hielo marino se derrite en primavera. Los brinacles permanecen relativamente sin estudiar, pero sus ciclos estacionales de congelación y descongelación probablemente desempeñan papeles importantes y complejos en los ritmos anuales del hábitat marino ártico. Bajo el techo helado del invierno, los dedos helados de la muerte redistribuyen la vida. Número 15. Mercurio tóxico. Debajo del permafrost del Ártico, una amenaza silenciosa ha estado dormida durante milenios. Una amenaza que ahora está despertando a medida que el suelo helado se retira. Los científicos han descubierto que el suelo del Ártico contiene una enorme reserva de mercurio, que anteriormente estaba encerrada por el suelo helado, pero ahora se está liberando a medida que desaparece el permafrost. Los investigadores estiman que el mercurio asciende a 15 millones de galones, la mayor cantidad de metal tóxico en cualquier lugar de la Tierra. Este mercurio se acumuló a través de procesos naturales como erupciones volcánicas e incendios forestales durante miles de años, quedando atrapado e inmovilizado dentro del permafrost. Pero ahora, a medida que el aumento de las temperaturas impulsa el derretimiento del permafrost, este mercurio latente durante mucho tiempo se está liberando para ser absorbido por microorganismos e ingresar la red alimentaria. Las consecuencias podrían ser desastrosas para la ecología del Ártico y para la salud humana. Los investigadores se preocupan si la gente consume animales y mariscos contaminados con mercurio. Los verdaderos riesgos de esta liberación de mercurio sin precedentes siguen siendo desconocidos. Una vez en los sistemas acuáticos, las bacterias pueden convertirlo en metilmercurio, altamente tóxico, que se biomagnifica a medida que asciende en la cadena alimentaria. Los efectos pueden ser de gran alcance y afectar potencialmente a las comunidades indígenas en todo el Ártico, y se espera que el permafrost disminuya hasta en un 90% para 2100. La situación del mercurio pone de relieve los peligros inesperados que genera el cambio clima y el frágil equilibrio de los entornos árticos, amenazados por la contaminación causada por el hombre. Número 14. Virus gigante antiguo. En 2014, los investigadores anunciaron un descubrimiento innovador. Habían resucitado con éxito un virus gigante enterrado hace unos 3000 años dentro del permafrost siberiano. Este antiguo patógeno, llamado pitovirus, había sido preservado criogénicamente en el suelo congelado hasta que los científicos lo resucitaron en un cultivo de laboratorio. Su exitoso resurgimiento fue sorprendente, considerando que no se pensaba que los virus siguieran siendo infecciosos después de periodos de tiempo tan inmensos, más allá de su edad. El Pitovirus sibericum cautivó a los investigadores por otra razón: su gran tamaño. Es uno de los virus más grandes jamás descubiertos, un 50% más largo que otros virus gigantes conocidos. A pesar de su enorme tamaño, el pitovirus utiliza un ciclo de replicación similar al de virus mucho más pequeños. Su viabilidad después de permanecer congelada durante miles de siglos demuestra la inmensa resiliencia y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Los científicos sugirieron que a medida que se derrite más permafrost, patógenos antiguos como el pitavirus podrían potencialmente resurgir. Si bien este virus gigante no representa una amenaza directa para los humanos o los animales,
Su resurgimiento es prometedor y preocupa a los investigadores en el campo emergente de la paleobiología. El estudio de virus antiguos, por un lado, abre puertas para explorar cómo los virus coevolucionaron con la vida de las edades. Sin embargo, también sirve como una advertencia de que los patógenos latentes conservados en el ice algún día podrían volver a emerger en los ecosistemas de la Tierra a medida que avanza el cambio climático. Dale me gusta al video si escuchaste mi pronunciación en inglés y comenta qué tal lo hice. Número 13. Semilla de 2000 años. Mientras investigaban una madriguera de ardillas de la era Ice en la remota Siberia en 2012, investigadores rusos hicieron un hallazgo sorprendente, un alijo de fruta que contenía semillas perfectamente conservadas que datan de hace 32.000 años. Las semillas maduras pertenecen a Silene stenophylla, una especie de planta con flores originaria de Siberia. Este descubrimiento abriría las puertas a la ciencia emergente de revivir la vida antigua. Colocadas en suelos ricos en nutrientes, las semillas dieron lugar a plantas sanas indistinguibles de las muestras modernas. La vigorosa regeneración de esta angiosperma de 32.000 años fue un acontecimiento histórico que demostró la notable resistencia de la vida vegetal. Las semillas maduras recuperadas del permafrost aparentemente conservaron intactas sus capacidades de hibernación y su genética a lo largo de varias épocas. Más allá de resucitar una cepa extinta de harina, el descubrimiento de Silene stenophylla conlleva ramificaciones tentadoras para la biotecnología, el cultivo, la conservación e incluso posiblemente la reactivación de especies animales extintas a través de la hibridación genética. Número 12. 5 cajas de whisky McKinley. En 2012, un descubrimiento fortuito que se desarrolló en el duro clima polar de la Antártida, 5 cajas de whisky escocés, abandonado en un puesto remoto por el explorador británico Ernest Shackleton hace más de un siglo. Las cajas contenían whisky McKinley & Company. Habían sido olvidadas desde la expedición antártica 19 de Shackleton, hasta que los conservacionistas que excavaban artefactos en la cabaña histórica de Cape Roy se toparon con los espíritus. Milagrosamente, las temperaturas negativas de 16 grados Celsius habían preservado el whisky en excelentes condiciones durante más de 100 años bajo el IC. Al encontrar las cajas, el Fondo del Patrimonio Antártico contactó al conglomerado de alcohol de Ageo que adquirió la marca McKinley en la década de 1990. Después de que las pruebas de sabor de expertos confirmaran que la calidad del whisky se había mantenido intacta, la compañía buscó recrear fielmente el licor añejo basándose en su receta original, una pieza perdida de la historia del whisky resucitada después de un siglo congelada en el hielo antártico. El análisis químico permitió a los investigadores identificar los compuestos, contribuyendo al sabor histórico de los whiskies McKinley, que luego Diageo utilizó para destilar una recreación actualizada que llamaron malta mezclada Shackleton. Algunas de las botellas originales también han sido conservadas para la posteridad por White y su tía Mackay, propietarios de la marca McKinley. Número 11. Mamut momificado. En 2022, un hallazgo trascendental surgió de la tierra helada de los campos de oro de Klondike, en el noroeste de Canadá. Los restos casi completos de una cría de mamut lanudo de 42.000 años, momificado en el permafrost del Yukón, apodada Nunchoga, que significa cría de animal grande en la lengua indígena local. Esta cría murió con solo 28 días de edad, pero se conservó en condiciones extraordinarias. Su piel, pelaje, tronco e incluso órganos internos permanecieron intactos, ofreciendo un espécimen de mamut sin precedentes para el estudio científico. Nunchoga vivió durante el Pleistoceno tardío, cuando los mamuts lanudos deambulaban por el vasto paisaje helado de Baringea. Su corta edad ha permitido a los investigadores obtener conocimientos invaluables sobre los patrones de crecimiento de los mamuts y la biología del desarrollo, que son difíciles de extraer de especímenes adultos. El análisis isotómico de sus dientes y colmillos ha revelado detalles sobre el clima y el entorno en el que habitaba y sus patrones de lactancia durante el primer mes de vida.
Además, sus restos contienen vasos sanguíneos, tejido muscular y piel bien conservados que prometen conocimientos sobre el mamut. Fisiología número 10. El reno congelado en el tiempo. En 2010, en un parque de vacaciones en el norte de Inglaterra, los niños que llegaban con la esperanza de ver los renos de Papá Noel se sorprendieron cuando se encontraron con una visión espantosa. Parcialmente congelados en un lago cercano, varios renos habían atravesado el ICE peligroso en el borde del lago y se ahogaron, sus cuerpos preservados por las gélidas temperaturas. El personal del parque se enfrentó a la difícil tarea de recuperar los cadáveres de forma segura para evitar angustiar a futuros visitantes. El clima frío permitió que los renos ahogados se conservaran asombrosamente bien. Su pelaje, piel y pezuñas permanecieron prácticamente intactos, creando una apariencia casi taxidérmica. Sin embargo, lo que era un espécimen científico fascinante fue una visión traumática para los niños pequeños que esperaban ver renos mágicos lamentablemente demasiado temprano. Los deshielos seguidos de la caída de las temperaturas habían creado peligros ocultos en el ICE. Con su camuflaje natural, los renos deambulaban por zonas heladas inseguras que parecían indistinguibles del resto del suelo blanco y nevado. Número 9. Túnica de Lendbrin. En 2011, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente cuando el parche de hielo de Lendbrin en las montañas de Noruega abandonó una reliquia notable, una túnica que data de la época vikinga. Se estima que tiene alrededor de 1300 años. Esta prenda de lana había sido sepultada en el hielo y la nieve durante siglos antes de finalmente emerger cuando los glaciares retrocedieron. A pesar de su increíble antigüedad, la túnica se mantuvo increíblemente bien conservada en las condiciones heladas. Conserva sus fibras de lana, correas de cuero y adornos. Fabricada con piel de zorro ártico, esta prenda antigua ofrece una visión sorprendente de la vestimenta, la cultura y las condiciones de vida nórdicas hace muchos siglos. La datación por radiocarbono remonta los orígenes de la túnica al periodo comprendido entre 230 y 390 d.C., cuando Escandinavia estaba en transición de la Edad del Hierro romana a la era de la expansión vikinga. El diseño de la túnica presentaba un patrón de diamantes conocido como rombos, común en los trajes típicos nórdicos. Sus fibras preservadas y correas de cuero dan fe de la artesanía y los recursos utilizados en su construcción. Lo más sorprendente es que los vivos colores azul y granate de la lana tejida todavía eran visibles después de más de un milenio enterrado en hielo. Esta antigua moda, preservada en un congelador natural, ayuda a salvar los siglos, añadiendo color y textura a nuestra imagen de la vida nórdica durante el primer milenio después de Cristo. Número 8. Lonchera antigua. En lo alto de los picos nevados de los Alpes suizos, un percance aparentemente mundano hace más de 3.500 años creó una inesperada cápsula del tiempo en las vidas de las antiguas sociedades alpinas. En 2012, los arqueólogos que excavaban una cresta expuesta cerca del paso Schneiderjoch descubrieron un contenedor de madera parcialmente incrustado en el hielo derretido. La datación por radiocarbono reveló que este modesto artefacto tenía más de 3.500 años y se originó en la Edad del Bronce europea, entre 1450 y 1360 a.C. Aunque las vasijas de madera conservadas de este período son raras, esta lonchera ofreció una mirada tentadora a los hábitos diarios de nuestros antepasados. El análisis químico detectó compuestos de granos de cereales como el trigo y la cebada adheridos al interior. Estos rastros proporcionan evidencia directa de que la caja probablemente alguna vez contuvo una simple comida de granos, probablemente una papilla o pan. El descubrimiento arroja luz sobre cómo los primeros pastores alpinos transportaban y almacenaban alimentos mientras viajaban a los pastos estacionales. La ubicuidad de los residuos de cereales en la lonchera también da pistas sobre los alimentos básicos que sustentaban a las antiguas comunidades de la región. Además, encontrar la caja a 3.000 metros de altitud
indica que la gente atravesaba los Altos Alpes mucho antes de lo que se pensaba. Esta sencilla embarcación, olvidada hace milenios en la nieve, reconstruye así el estilo de vida, la dieta y la actividad en las altas montañas durante la Edad del Bronce europea. Número 7. El Ise, cantante de la Antártida. A lo largo de la remota costa antártica, una colosal losa de hielo, que abarca un área más grande que España, produce una sinfonía espeluznante. La plataforma de hielo de Ross, la masa de hielo flotante más grande del mundo, genera una cacofonía de estruendos, gemidos y silbidos sobrenaturales. Una banda sonora como ninguna otra en la Tierra. Este extraño fenómeno surge de las vibraciones en las gruesas y antiguas casas de nieve comprimidas sobre la plataforma. Los científicos lo describen como Ig cantando. Esta música hipnótica fue descubierta por accidente en 2014, cuando los investigadores desplegaron sensores sísmicos a lo largo de la lámina de ice para monitorear su estructura y movimiento. Los sensibles instrumentos detectaron vibraciones continuas en las capas superiores del ice, causadas por los vientos que agitan las dunas de nieve. La lámina de ice amplifica estas vibraciones, que producen tonos ventosos que los humanos no pueden oír, pero aceleran y procesan el sonido como inquietantes raspaduras y suspiros. La canción de Ross, Ice Shelf, cambia en respuesta al cambio climático, generando diferentes notas que llenan el aire helado. Si bien la fuente de la música es la turbulencia ordinaria del viento, su vasta escala y su medio helado puro crean un extraordinario coro celestial. Las vibraciones también hacen que la plataforma I se oscile hacia adelante y hacia atrás en su totalidad. Los científicos creen que aprovechar estos movimientos podría ayudar a monitorear la salud y la estabilidad del ICM antártico en un clima cambiante. Número 6. El disco giratorio en Maine, en el gélido invierno de 2019. Un sorprendente descubrimiento apareció a la vista a lo largo del río Presumscot de Maine. Un disco titánico de ice que giraba incesantemente en las aguas oscuras. Este gigante glacial medía más de 90 milímetros de ancho, más grande que un Boeing avión de reacción. Los funcionarios locales lograron capturar imágenes con drones del enorme panqueque girando lánguidamente, encendido contrario a las agujas del reloj, evocando una sensación de asombro ante la capacidad de la naturaleza para la belleza abstracta. El tamaño gigantesco del disco y su movimiento surrealista cautivaron a los observadores de todo el país. Su continuidad dependía de condiciones específicas. Los lentos remolinos del río mantenían los gruesos cristales fusionados en una danza cíclica. A pesar de su escala, el disco utilizó física simplemente con el movimiento del río, transformando su hielo periférico en energía rotacional. Si bien estos megalitos helados son poco comunes, señalaron los científicos, no son desconocidos, especialmente en las gélidas subidas de la Antártida y el Báltico. Como muchas maravillas naturales, la esfera helada finalmente sucumbió al tiempo y la temperatura, rompiéndose y flotando río abajo. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. Exploradores aficionados atravesaban las remotas montañas del sur de Siberia con la esperanza de desenterrar artefactos revelados por el derretimiento del hielo. Y lo que descubrieron congelado en Ise conmocionó al mundo entero. Descubrieron misteriosas estatuas de piedra escondidas en los glaciares recién expuestos. Aunque erosionados por el tiempo, aún eran visibles detalles intrincados que evocaban un aura siniestra. Quizás estas esculturas fueron talladas hace eones por una tribu que habitaba la tundra helada. Aunque no se ha encontrado evidencia de que existieran personas que vivieran en estas montañas, su importancia se perdió con el tiempo. ¿Dónde se originaron? ¿Quién los elaboró y con qué propósito? El Ise mantiene bajo llave los secretos de la estatua. ¿Sabes algo de ellos? Comparta sus pensamientos y teorías sobre ellos en los comentarios a continuación con el hashtag #LoNuncaContado. Número 5. Lago de esqueletos del Himalaya. En 1942, un guardabosques de Uttarakhand, India, se topó con una visión espantosa.
un lago helado situado a 5.000 metros de altura en el Himalaya, con sus bordes y aguas poco profundas llenos de cientos de esqueletos humanos. Así, el lago Rup-Kund se ganó su siniestro apodo Lago Esqueleto. Pero ¿cómo acabaron estos restos en esta remota cuenca glaciar? ¿Qué les ocurrió a estos viajeros condenados que cruzaban lo que se convirtió en su lugar de descanso final? Durante décadas, los esqueletos de Rup-Kund confundieron a los expertos. Las teorías iniciales proponían que un deslizamiento de tierra epidémico o un suicidio ritual devastó a un grupo de peregrinos hindúes del siglo IX. Sin embargo, una expedición de National Geographic en 2004 realizó un análisis forense y postuló que los esqueletos pertenecían a dos grupos genéticamente distintos, separados por 1000 años. Uno de ellos compuesto por peregrinos religiosos en el siglo IX, Don C1 grupo posterior, alrededor de 1800 Don C, posiblemente formado por traidores. Ambos quedaron atrapados en una repentina granizada y perecieron en la orilla expuesta del lago. Sin embargo, el análisis de ADN de 2019 añadió un giro sorprendente. Algunos esqueletos se originaron en el Mediterráneo oriental, posiblemente ancestros griegos que viajaban a través de las montañas o incluso soldados de la época romana. ¿Qué unió a estos grupos dispares a lo largo de milenios y geografías? Su entierro final bajo las garras heladas de Rup-Kund todavía intriga a los investigadores. Los esqueletos que hoy rodean el lago Skeleton representan solo una fracción del sombrío tesoro escondido en el suelo de abajo, con potencialmente cientos más incrustados en el limo, aunque Rup-Kund reveló algunos de sus secretos. Muchos más esqueletos yacen congelados en el tiempo, esperando su oportunidad de contar sus cuentos. Número 4. El lago Antártico. Vostok. Muy por debajo de la extensión helada de la Antártida se encuentra una maravilla escondida, el lago Vostok, el mayor de los más de 400 lagos subglaciales misteriosamente atractivos que salpican el continente helado. La superficie de este lago enterrado durante mucho tiempo ha estado sellada durante 15 a 25 millones de años bajo una capa de glaciar de 4 kilómetros de espesor. En este extremo aislado de la Tierra, el lago Vostok ofrece un entorno totalmente ajeno al resto de nuestro planeta, extremadamente frío, perpetuamente oscuro, bajo una inmensa presión y aislado del paso del tiempo. El descubrimiento del lago Vostok en la década de 1990 significó un punto de inflexión en la investigación polar. Confirmó no solo la existencia de una enorme masa de agua encerrada a 1 kilómetro de profundidad en el hielo antártico, sino que también albergaba una forma de vida completamente desconocida. Si bien la exploración ha confirmado las condiciones inhóspitas del lago Vostok, con una diversidad microbiana limitada, su entorno prístino continúa intrigando, como análogo a las lunas heladas como Europa, donde el agua líquida puede interactuar con un núcleo rocoso. Mientras los investigadores analizan las muestras de agua del lago recolectadas hasta ahora, muchos persisten los misterios sobre esta cápsula del tiempo enterrada en lo profundo del corazón del Antes. Descubrir los secretos del lago Vostok y sus habitantes aislados no solo iluminará los límites de la vida en la Tierra, sino que también ofrecerá pistas en la búsqueda de vida extraterrestre en ambientes extremos en todo el sistema solar. El antiguo lago de Vostok es un portal a través de la historia de la Tierra. 1. Ventana a las posibilidades que se avecinan. Número 3. Burbujas de aire congeladas. Los científicos han descubierto un registro extraordinariamente detallado de las condiciones atmosféricas de la Tierra que se remonta a hace 8.000 años y proviene de burbujas microscópicas encerradas dentro de antiguas capas de hielo glacial. A medida que la nieve se acumula año tras año, los gases de la atmósfera quedan atrapados en su interior, y analizar la composición de estas diminutas cápsulas permite reconstruir la historia climática con una resolución sin precedentes. Las burbujas que se encuentran en los núcleos de hielo de 1,5 kilómetros de espesor de la Antártida y Groenlandia son una verdadera máquina del tiempo.
Al medir las proporciones de gases como el dióxido de carbono, el metano y el nitrógeno, los investigadores pueden determinar las fluctuaciones de los gases de efecto invernadero a lo largo de milenios, datos críticos para comprender la evolución actual impulsada por el hombre crisis climática. Además, las burbujas contienen partículas de erupciones volcánicas y eventos de contaminación anteriores que proporcionan más información sobre el medio ambiente. Su secuencia cronológica y distribución de edades trazan una línea de tiempo, anotando eventos importantes como las edades de Y. Si bien los núcleos de IC que contienen tales burbujas solo cubren 8.000 años, ampliar los límites récord a más de 1 millón de años sigue siendo un santo grial para los científicos del clima. Cada burbuja microscópica da vida a la atmósfera pasada de la Tierra y a las predicciones futuras. Número 2. Bacterias antiguas en el hielo glacial. En las condiciones extremas de las capas de hielo polar subsuperficial, los límites de la supervivencia se están ampliando mucho más allá de la imaginación. Los científicos han descubierto bacterias conservadas vivas durante periodos notables, decenas de miles y posiblemente incluso millones de años, cuando están encerrados en el ice glacial en la Antártida. Estos microbios subsisten en pequeñas bolsas salinas líquidas en las profundidades del ice, metabolizando minerales y restos de materia orgánica. Los más antiguos revividos hasta ahora tienen más de 12.000 años. Bajo la presión y el frío aplastante de la capa de hielo, estas bacterias se ganan a duras penas una existencia que supera con creces las expectativas de los científicos sobre la longevidad de la vida. Su supervivencia ofrece pistas tentadoras sobre la tenacidad de la vida tanto en la Tierra como en Marte. Los valles secos de la Antártida son el entorno más parecido a Marte en la Tierra, y las estrategias que utilizan estos microorganismos para persistir en el ice glacial pueden reflejar cómo los microbios hipotéticos resisten debajo de la superficie helada de Marte. El estudio de las adaptaciones moleculares que permiten una resistencia criogénica tan extrema en la Tierra ofrecerá pistas que guiarán la búsqueda de firmas biológicas en el planeta rojo. Estos antiguos microbios nos recuerdan que la vida existe mucho más allá de los reinos que consideramos habitables. Es posible que mundos congelados en lo profundo del tiempo aún contengan las chispas de la vida eterna. Número 1. El hombre de hielo, en 1991. Un descubrimiento casual en lo alto de los Alpes de Ottawa, en la frontera entre Austria e Italia, dio lugar a uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes del siglo XX, los restos momificados de un hombre que vivió hace más de 5.000 años. Apodado Otzi, en honor al valle de Ötztal donde fue descubierto, este hombre de hielo se conservó notablemente gracias al clima helado, lo que permitió a los investigadores obtener conocimientos extraordinarios sobre un periodo de la prehistoria conocido como la Edad del Cobre. El cuerpo, la ropa y las posesiones de Otzi estaban tan bien conservados que inicialmente se le confundió con un excursionista o escalador moderno que había fallecido en la montaña. Sin embargo, pronto quedó claro que este individuo había fallecido hace miles de años, ofreciendo una experiencia sin precedentes instantánea de la vida cotidiana durante la Edad del Cobre. El análisis del contenido del estómago, las herramientas y la ropa de Otzi ofrece una imagen vívida de su dieta, salud, ocupación y equipo. Otzi probablemente vivía como pastor y vestía prendas cosidas de cuero, pieles y pasto. El examen de sus dientes reveló rastros de trigo, carne y vegetales, mientras que su estómago contenía restos de carne de cabra montés. Llevaba un hacha de cobre, una carcaj con flechas, lo que sugiere que la caza formaba una parte clave de su estilo de vida de subsistencia. Quizás lo más fascinante es que el cuerpo de Otzi lleva las marcas de la historia de su vida. Su piel muestra 61 tatuajes que consisten en líneas y pérdidas que pueden haber tenido un significado social o medicinal. El análisis de isótopos indica que Otzi nació y creció en los valles de la región, pero periódicamente se aventuraba en las altas montañas después de morir a causa de sus heridas. El clima helado preservó perfectamente sus restos,
donde permanecieron intactos durante más de 5 milenios. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video.